band was playing, and there was a dead calm. A little after midnight came a strange sound from over the sea, and high overhead the air began to carry a strange, faint, hollow booming. Then, without warning, the tempest broke. A moment later, she crashed. And then a strange thing was seen. She vanished into the night. Desde que Juan Carreño grabó poema escrito por más de 100 jóvenes la noche del 11 de septiembre de 2005 en Avenida Santo Tomás, con La Serena, La Pintana, su voz poética se mantiene como una de las más originales de las generaciones recientes. Poemarios como Comprofierro, Bomba de Benzina y Oxicorte dan fe de una literatura vital que nace desde las entrañas de La Pintana para comunicar al mundo el esqueleto que subyace en los dialectos. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa La Palabra, un proyecto en conjunto con UMAC TV, nuestra Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad de Magallanes, USTV y UTEM TV, y estamos hoy día en la Casa Central de la UTEM. Hoy nos acompaña un escritor joven que, pese a su juventud, ha escrito unos libros que han sido realmente importantes. Y hoy día quería presentarlo además con mucho cariño a Juan Carreño, que hoy día nos acompaña, y te agradecemos hoy día la presencia en La Palabra. Muchas gracias, Oscar. Bien, yo quiero comenzar hablando de tu literatura, porque cuando uno accede a tus poemas, da la sensación que todo escritor tiene una relación problemática, para bien o para mal, con el lugar donde vive, con el lugar donde le toca coexistir, con el lugar donde le toca nacer, con el lugar donde le toca finalmente formar un universo. Y me gustaría saber de tu relación con La Pintana, como espacio territorial tuyo. Bueno, igual mi historia tiene que ver mucho con el tema de la migración campo-ciudad, que se vivió de parte de mis viejos. Llegar a La Pintana a principios de los 90, principio de la Concertación, primeras casas de la Concerta, primeras casas de Elwin, casas de 20 metros cuadrados. Era un espacio muy chico, muy reducido, de cañerías de PVC, una sola habitación, y principalmente te entregaban una caseta con un terreno marcado por unos palos, y empezar a hacer vivienda y vecindades de ahí. Un espacio precario, si bien precario, pero que también te enseña cosas que no tienen mucho que ver con la choreza, ni con esa imagen como de las zapatillas colgando de los cables, o del pitbull, ¿cachai? Como esa estética como flight que a veces se le llama, y que a veces está siendo capitalizada. No sé, vi la película ahora La Niña Araña, que es como una especie de caricatura burda también, como de ese tipo de estética que se da también en las poblaciones, harto. Y bien, sí, uno escribe desde ahí, pero también hay una especie de resignificación, o sea, darle la vuelta al tema, o si no sirve. De hecho, yo creo que el realismo, la descripción realista del tema, no sirve de nada si uno no interviene en las bases. Perfecto. Y de ahí viene como la literatura también, deviene la poesía también. La intervención de las bases, no solamente la descripción de la realidad, sino que la intervención de esa base para que desde ahí empiezan a hacer ciertas cosas. Mira, no es solamente descripción. Cuando yo leí tu primer libro, Comprofierro, que llegó a mis manos también por un asunto un tanto azaroso, como que te relaté. Son misteriosos los caminos. Son misteriosos los caminos, los libros. Me daba la sensación justamente que el libro, desde lo dialectal, ¿verdad?, como que desmontaba justamente esa suerte de falso realismo que campea hoy día en el cine, que campea en cierta literatura, que campea en cierto documental también, donde la pobreza o la marginación
están leídas como una suerte de Un cliché de ya. montaje, Sí, finalmente. sí. Y me da la sensación que el libro, y me gustaría contrastar un poco con tu opinión, operaba mucho desmontando esas estructuras que yo creo que es necesario desmontar, además. Cuéntanos un poco del cómo surge Comprofierro. como libro. Es una base muy noble. Pucha, lo escribí a los 19 años, o sea, inmediatamente después que salí del colegio. Y las bases son muy nobles, o sea, los primeros poemas los empecé escrito a mano, lo escribía en una hoja de oficio, le sacaba fotocopia y después con engrudo lo iba pegando en los paraderos, en las calles, ¿cachai? Como de la población. Y de ahí surgió también una especie de dialéctica como con el lector anónimo, ¿cachai? Que te iba sacando, te iba rayando los textos. Y empezar a editar desde ahí también, desde la calle. Esa experiencia así como de postear, que ahora que es tan común, postear, pegar con engrudo tus textos, que estén en la calle y que estén expuestos también a un lector X, que son tus mismos vecinos también. Te expone una especie de edición como, no sé si natural, pero te expone. Y ahí yo fui cachando un poco también el tema de, mira, esto es lo que la gente dejó en la calle, o sea, no lo arrancó, ¿cachai? O sea, fueron quedando cosas ahí y ahí fueron como dialogando conmigo también. Sí, una botella al mar, ¿cachai? Como los poemas en ese Funcionan sentido. así. Y tú haces, por ejemplo, un libro que haces dos libros que los quiero pasar a mostrar, dos libros con ediciones Das Capital, uno que se llama Bomba de Benzina, ya, Que está bien hecho mierda esa que edición. está bien destruida, ¿sí? Y Oxicorte, ¿no? Donde tú construyes un poco, a mí me llama la atención de tu literatura, que operas como un constructor y que ocupas incluso metáforas de la construcción. Y que además hay una gran polifonía de voces hablan muchos en tu literatura. ¿Tú sientes que en alguna medida la poesía que se genera desde lo más profundo, de lo más suburbial, tiene que ver con un poeta que en alguna medida traduce las voces? Sí, ser un hilo conductor totalmente. Sí. De hecho, para mí me resulta como un poco grosero tratar de representar una voz también. Esa onda nerudiana de yo vengo a hablar por vuestra boca muerta me parece como muy arrogante igual. Ya. Y tampoco creo en el poeta así como Moisés, que va a abrir el mar, ¿cachai? Y va a salvar al pueblo y lo va a llevar a las sendas de la revolución de una. Que podría ser. Que es una posibilidad. Sí, pero no, o sea, hay que abrir las voces, o sea, el lenguaje está ahí, está en todos lados. Y hay que abrirle las puertas sobre todo a lo que es el habla, a la transcripción, a las fallas del lenguaje, a la invención de nuevas palabras, de hecho como a la falta de ortografía incluso, así como... A la sociedad. Sí, a todo ese ripio que a veces está, que muchas veces lo han dejado fuera. De hecho, hablar de esto mismo en este contexto, ¿cachai? Como tan pulcro con estos sillones, ¿cachai? Con El café bueno. Con el café bueno y estas cosas de plata. Hay acceso, hay partes del lenguaje que todavía están oscuras y que solamente se van a acceder a través del error, a través de la equivocación una y otra vez, y de ahí van a salir un poco de chispa. Y para mí se trata también como un poco de echar luz con esas partes del lenguaje que no están muy desarrolladas tampoco dentro de del inconsciente gestual humano, podría decirse, que a veces son gestos nomás, y yo lo veo mucho en el proletariado, que es donde está la base igual. ¿Tú sientes algunos antecedentes en la poesía chilena que te hayan marcado en esa elección? Sí, obviamente que De Roca, Droguet, González Vera, sí, derechamente con eso, y Gabriela Mistral. ¿Por qué lo mistraliano es como importante en ti finalmente? Porque Principalmente por la concepción de Dios que tiene la Mistral.
que también es como el Dios social, que es como la sublimación también. De hecho, estoy trabajando mucho últimamente en el tema de los estudios bíblicos, pero visto de una manera no canuta, sino que sumamente atea y hasta marxista de las lecturas bíblicas, porque hay una parte que no se le está dando el pie y no se le está dando la importancia actualmente dentro de la literatura chilena a los estudios bíblicos y sobre todo el impacto cultural que están teniendo, los avances territoriales que están teniendo la iglesia evangélica en Chile, y que políticamente ya se están notando, ¿cachai? Hay que reinventar un poco esa parte de los estudios bíblicos para darle cara también a esa parte que se viene igual, que son el canuteo duro, el canuteo duro. Y me interesa la parte mistraliana porque obviamente es una relectura también de lo cristiano, es una sublimación re hermosa también lo que hace. Me parece espléndido. Lo que estábamos conversando, vamos a dejar una breve pausa y vamos con la sección de que todo el mundo puede leer poesía. Volvemos en un minuto. Mi nombre es Marcela Guzmán, trabajo acá en la Oficina de Informaciones de la Facultad de Ingeniería. Sopla el viento por las calles, el viento de los locos, el viento de los locos. Las brujas hacen que enciendan fuego en las chimeneas. Al mediodía del pleno verano, los niños descalzos abandonan en el atajo sus morrales de piel de conejo y no volverán más a la escuela. Tú ya no distingues una garza de un halcón. Jorge Tellier. Estamos de vuelta aquí en La Palabra conversando con el poeta Juan Carreño. Digo poeta porque ahora quiero pasarme a otra arista de su labor creativa, que es el relato, la narrativa. A pesar que yo sé que él, y yo comparto con él, no cree tanto en esta cosa, los géneros, como una cosa tan fija, pero voy a comenzar leyendo la contratapa de un libro que quiero recomendar a todas luces, que dice así: sueño que soy Ronald Rivera Calderón y que cualquier acto expropiatorio debe hacerse con delincuentes, porque son los únicos no comprometidos con el sistema. Los obreros luchan solamente por aumentos de sueldo y los estudiantes son pequeños burgueses jugando a la política. En el AMPA está la cuna de la revolución. Este libro, que se llama Butnik, que es una novela polifónica, muy compleja, y además, insisto, recomiendo a los lectores, editado por Sinosargo Editores, rescata desde una lectura contemporánea, no historicista, pero lectura contemporánea, el capítulo de la BOP en Chile, que ya te preguntaré de dónde viene tu interés por este grupo de los finales de los 60, principios de los 70, con el epígrafe de Víctor Jara, pero también con el Medvekin, con el manifiesto. Habría harto que hablar de esta novela. Mejor cuéntanos un poco cómo nace Butnik en tu universo narrativo, cómo se genera esta idea de novela. Sí, Butnik trata principalmente sobre cine y sobre el tema de la apropiación de la imagen. Y sí, una sublimación un poco de la Escuela Popular de Cine y el FECISO. Que ya hablaremos de eso. Que ya hablaremos. Y principalmente las bases de Butnik son la rabia que nos producen, sobre todo el cine chileno, y las representaciones que el cine chileno ha hecho de las bases populares a lo largo de la historia. Sobre todo con directores y con productoras que van a las poblaciones, actúan como gente popular, después se van, obviamente, porque es solamente una locación, como el Chacotero Sentimental y toda esa mierda. ¿Ya? Y van a los festivales, ¿cierto? Van a Europa, se ganan todos los premios que tienen que ganarse. Pero claro, no hay una transacción leal dentro de eso. Solamente la parafernalia, ¿cierto? El blog, irse y sacar la foto solamente. Y Butnik va un poco como en respuesta a ese tipo de balseamiento igual. Son unos balsas, la gente, el audiovisual en general. Y trata un poco de recuperar esa parte, como reinventar la imagen desde un lenguaje propio también. Reinventar la imagen, que es una cosa súper utópica igual,
pero si no nos damos esa pega, No pasa nada. si no la damos esa pega a nosotros, no la va a dar nadie más. Un poco la estructura de la novela, ¿cómo la concebiste? Porque la novela tiene una polifonía de voces donde aparecen las voces de los muertos, probablemente, entrecruzadas con la voz que está en la calle. Insisto, no es un libro historicista, es un libro que tú tomas el episodio de los Ronald Rivera Calderón, de los hermanos Rivera Calderón. Sí, y Pampa Irigoyen también. Pampa Irigoyen en Puerto Montt. Y Pérez Ujovich, y se van varias vueltas, de hecho. ¿Cómo lo concebí? No sé, como que tampoco quería hacer como una narración lineal tampoco, no sé, podría ser un proceso medio orgánico, no lo tengo muy claro, la verdad. Porque tú incluyes incluso los dibujos. Hay dibujos, de hecho hay sinopsis de películas que son capítulos. En Butnik es una película, es un intento de película, un intento de novela, es un error. No lo consigo nada así como... Como un proyecto... No, para nada. De orgánico. hecho, siempre trato de equivocarme y equivocarme lo máximo posible. Como un error premeditado. Sí, todo el rato. Y en vista que nombraste lo último, yo quería rescatar este trabajo a punta de lobos, que tiene que ver con las cartoneras, un tema en el que tú estás trabajando en este momento, tengo entendido, con mucha fuerza, y que hoy día es una de tus motivaciones esenciales, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco de este trabajo. O sea, no sé si como que sea una motivación esencial, sino que actualmente estoy desarrollando y haciéndome cargo también de mis propios libros. Y estoy como imprimiendo mis propios textos, porque ya no hay ediciones. De hecho, el tema de la editorial independiente igual hay que no ser tan ingenuo con eso. Sobre todo para los cabros más jóvenes que como que quieren ver su nombre estampado en una editorial. Con la autoría. Sí, y es como, no, hay que hacerse cargo igual desde otra parte de la pega, que es como escribir y imprimir tus propios textos y distribuirlos. Y de hecho me estoy ganando las lucas gracias a eso actualmente. Perfecto. Haciéndome cargo también de mi propia obra. Te haces cargo de tu propia obra. Sí, Eso y la distribución y todo. Yo he tenido la oportunidad en algún momento, tanto en Arica como en Punta Arenas, curiosamente en dos extremos, de ver el importante trabajo que han desarrollado ustedes con el FECISO, el Festival de Cine Social y Antisocial. Cuéntanos un poco la labor que desempeñan ustedes y un poco el espíritu del proyecto, Sí. que sería lo más interesante. Bueno, para la gente que está en la casa le voy a explicar un poco Por favor. El Festival de Cine Social y Antisocial FECISO, de hecho cumple 10 años ya, este año, y estamos súper contentos con eso. Es un proyecto de llevar cine a la calle, proyectar en la calle, hacer talleres, hacer películas también con la gente, con los pobladores, y reinventar un poco la narrativa también, y no a la victimización, no a la porno y miseria, y pasarlo bien también. Y no se trata como de crear cineastas, sino que se trata como de un poco de dejar de ser consumidores y jugar un poco a la creación. Y de eso se trata el FECISO, y la Escuela Popular de Cine también va enfocada a eso, que ya está en su 7º ciclo, La Pintana, que es donde estamos trabajando duro, fuerte y derecho hace rato también. Como en un proyecto global, o sea, la literatura es una parte, el cine es otra parte, los estudios bíblicos son otra parte, ¿cachai? Pero igual va en un proyecto político igual un poco más global. Encuentro yo que hay que estar aguja con eso y hay que tenerlo presente siempre. No es solamente el hobby de pasarlo bien, solamente Claro. la creación. A mí me importa una raja esa weá. ¿Y cuál es el proyecto político que está ahí en FECISO? Si Sí, pudieras definirlo? organizar población. Organizar lo que no está organizado en las poblas. De hecho, donde vivo yo, las juntas de vecinos no existen. De hecho, las juntas de vecinos, las casas que fueron dadas para el espacio de junta de vecinos fueron tomadas por familias que no tenían casa, ¿cachai? O sea, empezar a organizar un poco desde ahí, desde ese cachureo que hay social, empezar a armar un poco de comunidad y ahí un poco enfocar para dónde queremos ir. Y no darle espacio a los narcos ni a los evangélicos, que es como el principal enemigo que tenemos en este momento. Ya en el marco del FECISO, que usted que ya tiene una larga data, ¿cuáles son para ti? ¿Hay como hitos fundamentales durante el desarrollo de lo que hicieron este festival de cine? Yo creo que sí. ¿Cómo? Algunos hitos fundamentales que tuvieron
en Como- la construcción de este festival? Porque Sí, el levantamiento de la Escuela Popular de Cine fue como el principal pilar, porque ahí también fuimos creando nuestras propias películas también, y nuestro propio bagaje también para empezar a enfrentar las proyecciones callejeras que se van a dar. De hecho, ahora vamos a Punta Arenas y obviamente no vamos a poder proyectar en la calle, me parece que hay un poco de viento, pero sí, de hecho la Escuela Popular de Cine es lo principal, el proyecto principal que tiene FECISO en este momento. es un proyecto. Y quiero relevar este texto, Ir a la trinchera, que es un libro de crónicas. De ¿no? crónicas, sí. Que, estamos de acuerdo, leyendo tu poesía, habiendo visto algunas de las cosas que has hecho en el FECISO, habiendo leído tu narrativa y también un poco tu crónica, me doy cuenta que tú no, para ti los géneros no es un tema, para ti es una sola poética, es un proyecto integral. Pero sin embargo la crónica tiene un sabor con la inmediatez, probablemente, ¿no? Sí, pues y es como, no sé, pues igual somos lectores del MBL, yo soy lector del MBL de chico, pues. Y ese formato de crónica corta, Crónica breve. ahí bien, al galope. Sí, de hecho es un formato que me acomoda mucho. Claro, eso. Sí. Y cuéntanos tu experiencia como cronista, porque la crónica es un género que es tan cambiante como la ciudad, finalmente, ¿no? Sí, y claro, y es como te permite dar cuenta del pulso también de las cosas que uno va haciendo. O sea, ahora mismo inventamos el tema del fútbol pasaje, ¿cachai? Que ya va en su sexta copa y un formato de fútbol en el callejero, pero en el pasaje. Es hacinamiento, una sublimación del hacinamiento. Y la crónica te da el espacio ahí para contar ese tipo de historia en un formato corto que me acomoda mucho. Te acomoda mucho. Muchas de estas crónicas fueron publicadas parcialmente, tengo entendido. Y Sí, otras, sí. ya otras son inéditas. Claro. Entiendo. Bien. Y tus crónicas, a pesar de que son muy citadinas, digamos, por llamarlas de alguna forma, muy urbanas, ¿no? Tienen un elemento también medio telúrico, porque tú eres un tipo que admira mucho la montaña. Ah, obviamente. ¿Cómo que sí, ingresa sí, sí. también ese mundo? Porque hay un elemento que es telúrico, abiertamente, en mucho de tu trabajo. O sea, que sí, y ahí como para ir redondeando igual el tema del trabajo con el cuerpo igual. O sea, yo trabajo con el cuerpo, como en todas sus dimensiones igual. Desde la escritura, al hacer los libros, y enfrentarse también a la distribución como de los libros, pero con el cuerpo, ¿cachai? Trabajar con la guillotina, ¿cachai? Meter la papel. Chequear, coser, qué sé yo. Y para mí el tema con la montaña son los Andes, o sea, es como la madre, po. Es como ir y perderse un fin de semana y descansar y pedir perdón y llorar un rato, después bajar liviano y para seguir la lucha, ¿no? Pero yo trabajo con el cuerpo, sí, como en todas las dimensiones igual. O sea, yo no soy si no estoy con el cuerpo tampoco. Bueno, específicamente tus crónicas tienen en su prosa una gran duda en torno al oficio de la escritura. Y también me interesaría que pudiéramos desarrollar cómo la ocupación del cuerpo en la crónica, en la escritura, en lo audiovisual, Sí, pues, o sea, en todo el contexto. tema del cuerpo y la escritura, o sea, ser escritor no es solamente estar frente al computador las noches de invierno con la pipa y el vodka, ¿cachai? Sino que abocarse con el cuerpo a la escritura, o sea, escribir en el metro, escribir en la micro, escribir no solamente papel y lápiz, tener plumones, ¿cachai? Pintura, rayar. Hacerte parte de... Rayar las micros, rayar el metro, pucha, yo soy re fan de todo de ese tipo de acciones. Y enfrentar la escritura desde esa materialidad también. O sea, desde una palabra a una frase, ¿cachai? Enfrentarse con el cuerpo a la escritura, como un muralista, casi. Que hay todo un tema con Sí. con el tema del muralismo. Sí. Y el muralismo también como opción anticapitalista también para destruir la propiedad privada. Como que también enfocarse como la escritura en ese borde también. Que me interesa mucho, o sea, de hecho lo intento trabajar siempre. Tu relación un poco con la... Con la escritura también es una lucha. La escritura Es una lucha Pero todo el rato. además es muy interesante ver la ciudad probablemente como una página en blanca blanco que Todo el tiene rato, y que hay ser- que rayarla, hay que que volver a rayarla todo el rato porque te la van a volver a te van a borrar. volver a borrar finalmente. Hay un señor blanco perpetuo que siempre te va a querer borrar. Qué buena y modernidad que, hostigosa. sí, no, y un señor gris, un señor blanco, y esos blancos y esos grises son políticos.
No, y hay que rayar y rayar, y no solamente con tinta, con ácido, con piedras, con lija. Con los elementos que estén a Sí, disposición. sí, y uno puede escribir con un palo en el barro hasta escribir con peñascaso. Cuéntanos, derechamente. para ya ir cerrando, cuéntanos un poco de tus proyectos. Sé que vas a Magallanes, a FECISO. Sí, y ahora estoy en un proyecto que está basado principalmente en la reescritura de la Biblia. Ese es mi próximo proyecto. Voy a reescribir la Biblia. Juan, te agradecemos hoy día la presencia. Muchas gracias a por haber estado en ustedes. la palabra, y nosotros nos vemos hasta una próxima oportunidad. A little after midnight came a strange sound from over the sea, and high overhead the air began to carry a strange, faint, hollow booming. Then, without warning, the tempest broke. A moment later, she crashed. And then a strange thing was seen. She vanished into the night.